Buenos días, compañeros, compañeras de todos los lugares del planeta. Les agradezco mucho a las organizadoras y agradezco mucho el lugar que nos dan a los docentes de aula. Cuando empecé a preparar la ponencia, la presentación, la charla, lo primero que empecé, a buscar información, a ver sobre el alumno, y de golpe me puse a pensar, ¿qué es lo que a mí me gustaría trabajar? Y en realidad es lo que hago en el aula, ¿sí? O sea, yo una cosa que no agregué es que soy escritora, acá tengo algunos ex practicantes, y una de las cosas que más disfruto es compartir lo que hago en el aula y que otros compartan conmigo. O sea, yo creo que esta profesión que tenemos, que es un oficio del lazo, es importantísimo el trabajo con otros, el trabajo colectivizando, el trabajo relacionando. Yo he aprendido muchísimo desde que entré al IPA, hace muchos años, en el 95, hasta hace un ratito, ¿sí? Hasta hace un segundo, y ahora estoy mirándole la cara a Lorena y sigo aprendiendo. Y sé que en un ratito voy a escuchar a Lourdes y voy a seguir aprendiendo. Entonces, me parece que es algo que hay que rescatar, y hay que rescatar también el aula. Bueno, la historia antigua en el aula es un título sencillo, fácil, y básicamente es eso, ¿qué hacemos en el aula todos los días los profesores de primer año? Y me acuerdo el tema de esa desesperación que teníamos como estudiantes, como practicantes, por una receta. Bueno, yo quiero que me digan qué hago con esto. Y creo que lo primero que aprendíamos, o que nos repetían, y que creo que no aprendíamos nunca, es que la mejor receta es que no hay recetas. Pero bueno, yo empecé a ver cómo trabajar, o sea, ¿dónde nosotros trabajamos historia antigua? Nosotros cuando salimos del IPA, o cuando estamos en el IPA y empezamos la práctica, tenemos un desfasaje entre lo que es la historia antigua que aprendemos. En mi caso fui estudiante de Elena Baggi, nos juntábamos a leer, a estudiar, y también hice humanidades. Entonces esa cuestión de aprender y aprender, y llegar al aula, empezar la práctica y querer enseñar todo, porque eso me parecía maravilloso, y mis alumnos tenían que saber todo. Y bueno, no era así. Lo que después aparecía, y que todavía me sigue apareciendo y me deja loca de enojo, es, bueno, como son niños o son adolescentes de primer año, hay que simplificar, hay que dar lo básico. Hay que bajar el nivel para que entiendan. Y eso realmente me parece una falta de respeto con nuestra profesión, una falta de respeto con nuestros alumnos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos en primero del liceo? Bueno, estamos tratando de introducir a alumnos con determinadas características a un programa con determinadas características y a un mundo con determinadas características que ellos no lo manejaban. Cuando hablamos de primero del liceo, porque es donde se da historia antigua, o se da historia antigua cuando empezamos el IPA o empezamos humanidades, que recién salimos del liceo, y es como que casi un segundo comienzo de la adolescencia, ¿sí? Y eso es una de las cosas que lo he chequeado también, que en Argentina pasa la misma situación, tienen esa especie de infantilización de la población que estudia historia antigua. Entonces eso también dificulta, por no decir que también son las clases más pobladas, tanto ya sea a primer nivel de nivel terciario, o en primer año de ciclo básico. Historia antigua en ciclo básico, en primer año de ciclo básico, comparte un programa de 8 millones de años, ¿sí? Cuando yo empecé el IPA, lo más antiguo que se manejaba de Lucy era unos 3 millones y medio de años, y quedábamos chochos de la vida. Ahora ya se está hablando de 8 millones de años como un umbral, y listo. Y bueno, y nosotros tenemos que trabajar 8 millones de años menos 1500, que ahí pongo, no, ni 1500, menos 500. Tengo moderna y contemporánea. Y ahí manejémonos como podamos. Entonces compartimos en primer año el inicio de mostrar un programa en el que
por primera vez los alumnos trabajan con la historia como disciplina, en el que trabajamos la prehistoria, proceso de hominización, el paleolítico, el neolítico, la idea de periodificación, ¿sí? Y finalmente entramos en historia antigua. Hablamos de las primeras civilizaciones, hablamos de la civilización griega, que tiene esa aureola maravillosa que hablaba Daniela de, básicamente es todo lo bello en el mundo y todo lo perfecto, y todavía sigue estando eso. La civilización romana, y además finalizamos con Edad Media. Básicamente, vuelvo a repetir, son 8 millones de años. Para primer año, con 3 horas semanales, que en realidad son 3 horas de 45 minutos, que también tienen, bueno, una cantidad de salvedades. Es el inicio, además, de la vida liceal de nuestros alumnos. Nosotros cuando empezamos con los Australopithecus, empezamos con niños y niñas que podríamos hacer una analogía con los Australopithecus, porque están entrando en ese umbral de dejar de ser niños y empezar a ser adolescentes, y no terminan de ubicarse en lo que son. Y terminamos en los umbrales de la modernidad, de la época moderna. ¿Sí? Con suerte, si tuvimos tiempo, jerarquizamos y todo lo demás. Es el primer contacto en tanto disciplina científica de la historia para nuestros alumnos, y no es fácil de salir del aprendizaje memorístico. Los alumnos tienen la tendencia instalada socialmente a que la historia es algo de fechas, nombres, y que hay que repetirlo como un versito. Honestamente, no sé de dónde sale, nunca he terminado de poder investigar eso, es una cosa que me interesa, pero es muy difícil sacarlos de eso, de esa zona de confort que da la memoria, y de la frustración cuando yo les pido otra cosa. ¿Sí? Entonces, entrar en un mundo, tienen que entrar, salir de esas fechas y de esos nombres que les dan confort, a entrar en un mundo de conceptos, de causalidades, de justificaciones, del por qué. ¿Sí? No tanto del quién es, sino el por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué consecuencias trajo? Y eso es muy difícil para nuestros alumnos. Estoy pensando, por supuesto que hay primer año de extraedad, estoy pensando en primer año de ciclo básico, alumnos de 11 a 14 años. ¿Sí? Repito por las dudas. Entonces es una complicación grande. También es el inicio de la vida liceal, en la que, además de meterles todo esto del programa, que tienen que cambiar su forma de funcionamiento, están entrando en una institución que no conocían, con compañeros que no conocían. La clásica, en vez de una maestra, 12 docentes, y una script, una scripta. También estamos hablando de que tienen un sistema de evaluación diferente, un sistema de notas diferente. Estamos hablando de que incluso tienen recreos de cantidad de tiempo diferente. O sea, todo, digamos que es todo un cambio, unas transformaciones muy grandes para nuestros alumnos, y que nosotros a veces nos olvidamos cuando pensamos en la planificación de la historia antigua, la planificación del programa de primero. Porque nos enamoramos de la asignatura, nos enamoramos, o sea, muchos de ustedes pueden haber entrado al IPA por la docencia, muchos entramos por la disciplina, incluso por una parte específica. A mí la historia antigua es algo que me apasiona. Entonces, ese problema de asumir que, bueno, a este alumno es más chico, tiene otros intereses, tiene otras inquietudes, tiene cambios físicos, cambios psíquicos, emocionales, intelectuales. O sea, estamos hablando de que tienen nuevos intereses. Hay algunos que están pasando de un momento que juegan a la pelota a otro momento en que quieren juntar dinero para el paseo de fin de año. O sea, o que muchas veces tienen problemas familiares, una cantidad de otros cambios. Es también un momento, un pasaje de un pensamiento concreto, ¿sí? Y un pensamiento que además muchas veces
va a una mezcla de fantasías que le dificultan llegar a la abstracción que muchas veces la historia requiere. Y ahí, hoy mencionaba las películas, muchas veces las películas ocupan el lugar del conocimiento histórico. Entonces, bueno, siempre en los egipcios aparecen los esclavos a los latigazos limpios, entonces hay que sacar eso, es toda una complicación. Pero también tenemos otras situaciones, por ejemplo, leer un mapa. A mí me llegaron a preguntar una alumna que me dejó desnorteada, ¿dónde está el cielo en el mapa? Y tardé en darme cuenta de lo que me estaba preguntando. O sea, todo lo que yo había estado explicando era insignificante, ella había estado en paralelo totalmente. Y yo no me había dado cuenta. Muchas veces nosotros nos enamoramos tanto de la historia antigua, ¿sí? A mí la historia antigua, la historia, no tanta Edad Media, pero me estoy enamorando cada vez más, que no terminamos de salir de esa ceguera que para nosotros hay determinado vocabulario que es normal. También es un momento, en primero, en que comienzan a manejar precisamente esos términos necesarios para la disciplina y para las disciplinas humanas, ¿sí? Bueno, ¿qué sociedad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociedad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? O sea, los alumnos normalmente, nosotros empezamos a hablar de política, Estado. Política son los partidos políticos, no hay forma de entender desde otra forma. O sea, bueno, eso tenemos que separarlo. Lo mismo economía, si no hay dinero, no hay economía. Y eso muchas veces nos empezamos a dar cuenta cuando corregimos. Bueno, en el Paleolítico, en el Neolítico no hay economía. Y en las primeras civilizaciones, en Egipto tampoco, pero no hay dinero. Entonces no hay economía. Y uno ahí recién empieza a darse cuenta, no, esto yo lo tengo que explicar de determinada forma, determinada otra. Hay otros términos que también a veces nos complican porque nos hacen pensar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy enseñando y qué es lo que puedo enseñar? Por ejemplo, religión. ¿Sí? Bueno, en historia nosotros podemos demostrar históricamente que determinado pueblo practicaba determinada religión. Si existía o no Osiris, porque por supuesto hay alguno que siempre, y bueno, y Osiris existía, y Zeus existía, y eso era de verdad. Y hay veces que tenemos que salir un poquito de nosotros mismos para pensar, no, a ver, mis amores, el juicio de Osiris era algo que ellos creían. Y hay veces que uno termina en, bueno, mira, que es de mentirita. Pero, por supuesto, no se puede decir porque tampoco es académicamente válido, pero termina siendo una necesidad. Y repito, no se puede pensar en bajar el nivel. Hay que adaptarlo, hay que jerarquizar, hay que hacer una traducción simultánea de los conceptos con los que nos manejamos, para que nuestros alumnos, de hecho, se están preparando en primero, a través de la prehistoria, a través de la historia antigua, a través de la Edad Media, para entrar en un vocabulario que les permita manejar no solamente los programas de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y nivel terciario que hagan, sino manejar el planeta en el que viven. O sea, permanentemente estamos siendo bombardeados con términos como economía, sociedad, política y ciudadanía. Yo he llegado a corregir escritos en los que pregunto qué es una democracia, y bueno, es cuando se reúnen a elegir el faraón. Entonces hay que permanentemente estar revisando el error, y a partir del error reconstruir, bueno, qué fue lo que di en clase, qué fue lo que trabajamos, qué fue lo que escuchó en la casa, qué película vio. ¿Sí? Es ir chequeando permanentemente. Por supuesto, primer año es un año de transformaciones. ¿Sí? Hay una cantidad de contras para no elegir primer año, ¿sí? Que si le preguntan a cualquier profesor de historia, le puede decir, no necesitan que yo se los diga. Pero sí hay una cantidad de cosas a favor, que es por lo que yo elijo todos los años primero, la otra vez calculé, más de 20 años. Básicamente es un programa que uno puede trabajar con alumnos curiosos, que quieren saber, que quieren entender, que quieren aprender. Es maravilloso en el mundo del sistema educativo el interés de aprender que tienen los alumnos de primero. Esa curiosidad de por qué, y preguntas que a uno lo sacan de foco por cosas que nunca se cuestionaron.
O sea, que después los vas a buscar y bueno, y esto, y qué le contesto, qué le digo, o cómo contesto correctamente algo que está en los umbrales de lo que no se podría contestar en clase. Es un momento en el que todavía tienen el hábito de hacer los deberes, tienen el hábito de que en la casa los acompañen. Entonces todo eso permite un trabajo mucho más atractivo y desgastante también. Estas transformaciones que hablamos de los alumnos son paralelas también al programa, lo que les estaba diciendo, ¿no? Empezamos con un programa con los Australopithecus y terminamos desde esos niños y niñas, terminamos con con adolescentes. Entonces, es un programa en el que se incorporan dentro de lo que es la disciplina histórica, que yo la trabajo atravesando todo el año, porque empezar el año diciendo, bueno, estos son los períodos, trabajamos estamos hablando de la prehistoria, la escritura, a partir de la escritura, la antigüedad, la Edad Media, la época moderna, la época contemporánea. Y esos periodos para ellos, que están permanentemente en ese oscilar, estoy pasando de la niñez a la adolescencia, a veces es muy sencillo explicarles. Si nos tomamos la posibilidad de interactuar con ellos y de escucharlos. También estamos hablando de que es un tipo de clientela interesada en lo lúdico, interesada en la fantasía. Y eso, si bien a veces dificulta, porque bueno, de nuevo, ¿dónde está el cielo en el mapa? Osiris, ¿en realidad existió? Pero también está la posibilidad de, bueno, a ver, vamos a pensar, vamos a imaginar, vamos a ver cómo vivían, cómo hacían, cómo sería. Y a partir de eso ir construyendo. Entonces, bueno, cuando uno empieza a trabajar como profesor, está buscando, bueno, recetas, ¿sí? Y una de las recetas, apostando a todo esto que uno se encuentra y ese amor, bueno, quiero enseñarles todo. Pero también está el, bueno, ¿cómo hago? Esa fantasía, eso lúdico, personalmente yo no lo tengo. ¿Sí? Yo en determinado momento me di cuenta de que, bueno, a mí me gustaba muchísimo estudiar, me gustaba muchísimo historia, me gustaba muchísimo historia antigua, amaba historia antigua, amaba la literatura griega, bárbaro. Pero hacer actividades lúdicas, recreativas con los alumnos, me iba a morir de la angustia. Entonces, bueno, buscar para atrás. Bueno, ¿y quién es uno que busca? Bueno, la historia de vida, la primera profesora de historia, los ascriptores que tuvo, qué consejos le dieron, y empieza, una de las cosas más maravillosas es empezar a ver, y eso acá empiezan las recetas, empezar a buscar manuales, libros, revistas, de divulgación, sin dejar la bibliografía de verdad, digamos, de verdad en el sentido historiográficamente preparada, y además la actualización. O sea, ustedes estuvieron con Cristina Barbero el sábado pasado, que yo le he tenido, digamos, como profesora. Bueno, el año pasado la tuve en Historia Antigua, pero también a partir de los practicantes, tengo el grupo de fans de Cristina Barbero como practicantes. Entonces, uno empezar a escuchar primero la historia de vida, pero también los ascriptores que tuvo. Yo me acuerdo de Elena Valle planteando, mira, Mariana, tú tenés que tener un plan A, pero siempre un plan B y un plan C. Y después, el ir a buscar apoyo en manuales, pero manuales, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes recuerda esta etapa. Nosotros, la generación 95 fue tipo en peregrinaje frente al colegio Juan 23, que estaba la editorial Ideas, a comprar este manual maravilloso y estos otros dos manuales, Juguemos con la Historia, que los tengo acá, además, desde esa época, antes de Cristo más o menos, ¿sí? Y a partir de estos manuales, yo empecé a darme cuenta lo útil que era, dada mi incapacidad lúdica, recreativa y de persona entretenedora de alumnos,
el umbral que permitía para el trabajo este tipo de materiales. O sea, por un lado mantener el campo disciplinar, pero por otro, bueno, buscar soluciones para esa incapacidad mía, pero que yo creo que es un problema para muchos de nosotros porque se nos exige ser divertidos en clase. Y una cosa es divertir, entretener, tenerlos entre dos timbres, como dicen Zavala siempre, pero también es que aprendan. Y bueno, una cosa, o sea, que sea atractivo no necesariamente tiene que ser que no aprendan. Yo de Juguemos con la Historia, o sea, he sacado muchísimos materiales y por supuesto los he ido rehaciendo, reutilizando, por eso soy muy entusiasta del trabajo colaborativo que es la enseñanza. Porque no solamente con los compañeros escritores, con los compañeros practicantes, con los profesores de didáctica. Yo cada vez que tengo devoluciones con profesores de didáctica, acá está Mari, hace poco estuve con Mariana Acosta, bueno, veía a Mariana Magallanes, o sea, es un aprendizaje permanente. Y bueno, entonces está bueno poder brindar y poder pensar que estamos trabajando, aunque no tengamos más gente en el salón de clases, muchas veces el otro adulto que hay es el practicante, tener esa idea de estar en una comunidad y rescatar esa idea. Entonces, por ejemplo, a partir de esto, yo fui construyendo un ejercicio cada vez más complicado, cada vez con más cosas. Disculpen la calidad de los ejercicios, estos yo después en todo caso les dejo a lo último mi mail, no tengo problema en mandarlo. El tema es que son capturas de pantalla porque para ponerlo en el PowerPoint quedaba todo desarmado y honestamente no supe cómo solucionarlo. Entonces no sé si se nota ahí, dice juguemos a que somos arqueólogos. Bueno, juguemos a que fui transformando el ejercicio, revolución urbana, bueno, vamos a jugar a que somos arqueólogos. Entonces encontramos determinadas cosas, y es un ejercicio que está a caballo entre la prehistoria y la antigüedad, pero nos permite ver cómo se va ingresando en ese periodo que es la antigüedad. Y a partir de ese ejercicio, donde, bueno, encontramos un asentamiento, una cantidad de cosas, que además es un ejercicio que me encanta. Yo lo repito y hay veces que me siento culpable por repetirlo, pero bueno, me encanta, lo hago, lo reviso todos los años, lo veo y le pongo cosas, le saco cosas. Entonces a partir de eso planteo un PowerPoint en el que, bueno, vamos haciendo ese ejercicio y bueno, lo ubicamos en el espacio. Básicamente, a partir de este texto, yo elegí dos asentamientos arqueológicos, Cataluyuk y Ur, perdón. Y empecé a formular, bueno, armamos, lo ubicamos en el espacio, hacemos la excavación, bueno, jugamos, bueno, dónde se excavan los arqueólogos, bueno, hay un asentamiento, bueno, hay una elevación, un montículo que llama la atención, o sea, tratar de reconstruir, porque tampoco es un entretenimiento. Bueno, estamos en que la historia se construye a través de fuentes históricas. Bueno, ¿de dónde salen las fuentes históricas? ¿Cómo se procesan? Porque, por supuesto, estos alumnos muchas veces, bueno, ¿de dónde se estudia la historia? De los libros de Internet. Bien, ¿y de dónde sale lo que está escrito en los libros? ¿De dónde sale lo que está escrito en Internet? Y de otro libro, o de otro... No, bueno, en algún momento tenemos que definir, bueno, a ver, hay gente que trabaja con fuentes, las interpreta, y esas fuentes pueden ser interpretadas muchas veces. O sea, estamos en un momento en el que los alumnos pueden entender la idea de que la historia es una disciplina en construcción permanente, y es maravilloso porque precisamente a través del programa de primero, nosotros podemos reflejar eso sin entrar en dificultades que tendrían, por ejemplo, el programa de tercero, que es muy reciente. Entonces esa idea de, mira, lo antiguo se sigue cambiando, o sea, se sigue revisando. Estamos hablando de que este año se cumplen 100 años de descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y se sigue estudiando,
Se sigue revisando y se sigue analizando y se siguen haciendo pruebas que van cambiando según las diferentes técnicas. Entonces, bueno, esa idea de algo que está vivo, no es algo que el pasado está cambiando a partir de esa investigación del pasado. Entonces, bueno, cuando vemos este asentamiento, bueno, ¿por qué hay una colina? ¿Por qué hay una irregularidad? Y a partir de esa irregularidad se investiga. Bueno, la historia básicamente se genera el conocimiento histórico a partir de, bueno, hay algo que no entiendo por qué pasó. Bueno, ¿y esto qué pasa? Esta irregularidad, y a partir de ahí le estudio. Y eso es algo que se va construyendo durante todo el año. Entonces ubicamos en el tiempo, ubicamos en el espacio, ver de dónde sale, entender diferentes formas de mirar el mapa, y acordémonos que nuestros alumnos en primer año muchas veces no manejan el mapa. Y no nos descansemos en geografía, porque geografía tiene un tipo de programa en que no necesariamente priorizan cartografía. Y nosotros lo que necesitamos es cartografía. Entonces, bueno, cartografía con nosotros y vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a excavar, a ver de qué espacio estamos hablando realmente. Cuando 13 hectáreas, lo mismo que la pirámide de Keops. Me dicen, empiezan con las medidas preciosas. Y bueno, ¿y qué son esas medidas? ¿Sí? Si yo digo 13 hectáreas, estamos hablando de 13 cuadras más o menos. Y entonces, bueno, ¿de qué calle hasta qué calle? ¿De qué? Bueno, y vemos el barrio, y bueno, y estamos hablando de unas cuantas manzanas, y ya está. Cuando hablamos de la pirámide de Keops, estamos hablando de 2 cuadras y media por 2 cuadras y media por 2 cuadras y media, y eso 1 cuadra y media para arriba. Y por supuesto no me quedo en las medidas. También, acá estamos hablando de, bueno, estamos en una pequeña área, pero estamos hablando de una pequeña población de una aldea. Pero cuando ya me voy a otros lugares, ya estoy tratando de, bueno, visibilizar el esfuerzo físico, el esfuerzo social que fue la construcción, el esfuerzo económico que fue la construcción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con los alumnos, trabajando con los alumnos, muchas veces hay una cantidad de cosas que nosotros no les exponemos con la idea de, bueno, esto lo dejo porque no es necesario, o esto ya lo saben. Hay una cantidad de supuestos, con esa idea que nosotros bajamos el nivel. No, lo que tenemos que hacer es adaptarlo, entenderlo. Un alumno de primer año, 3 hectáreas no lo visualiza, pero 4 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, 13 cuadras, lo visualiza. 243 metros por 243 metros por 140, no sé cuántos metros que tiene Keops, no lo visualiza y no lo repite de memoria. Bueno, ¿qué significa eso? Esas medidas. Bueno, ¿y por qué van a construir eso? Estamos hablando de toneladas y toneladas de piedra. Porque una cosa es la repetición memorística que hablaba al principio, que a ellos les da seguridad. Me pasó hace poquito, unas alumnas, unas niñas, estaban dando una clase sobre Egipto, contentísimas, sabían de memoria todas las medidas de la pirámide. Yo en la perra vida he podido saber todos esos números, no me acuerdo, no me sale. Y claro, y bueno, ¿y eso qué es? Le pregunto. Me quedaron mirando, porque claro, empezamos a ver, bueno, si yo tengo que dar la vuelta alrededor de esa pirámide, es 1 kilómetro que camino casi. Bueno, es 1 kilómetro directamente. ¿Sí? O sea, entonces eso, bueno, ¿se acuerdan que hablamos del excedente? Bueno, para que generen eso, las personas que lo construyeron no producían su alimento, comían lo que producían otros. Las personas que construyeron esto estaban convencidas de lo que estaban haciendo. Porque, les digo, bueno, y en la actualidad, si a alguien se le ocurre hacer una pirámide, no, lo encierran por loco. No entra dentro de nuestras posibilidades mentales. Y continúo, bueno, hablamos de esto. Yo después de esta presentación no tengo problema, va a quedar acá y no tengo problema que la sigan viendo. O sea, es la idea de ir viendo cómo se va construyendo. Pero esto es todo neolítico, que no estaría dentro de la historia antigua. Pero es la idea de ver desde dónde sale la información. De esos restos materiales que son digamos,
son interpelados, que son analizados, que son revisados y son revisitados. Cataluyuk está desde 1950, desde la década de 50 siendo investigado. O sea, también el tema de las escalas, bueno, ¿qué significa cuando hablamos de las piedras? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las piedras de telar? ¿Qué pasa con los datos que nos permite hablar de que hay tejido? Bueno, todos esos restos materiales que nos permiten reconstruir y entender, pero bueno, ¿cuál es la misión del docente acá? Bueno, irlo dirigiendo para que entiendan que eso que nosotros estamos viendo, probablemente después se olviden de qué es o sea, las palabras, pero la idea importante de la historia se construye, la historia se genera a partir de un análisis, de una comprensión, de una búsqueda constante, y que hay gente que lo hace, y que ellos también pueden hacerlo. O sea, porque también estamos tratando de que, digamos, arrimar agua para nuestro molino y tener algún día algún alumno que después nos diga que es historiador y que está construyendo conocimiento histórico. Entonces después, ¿estamos en cuántos minutos? 5, ¿no? Informe, la idea es plantearles cómo es el informe propuesto. Yo les pongo otro posible excavación, y bueno, y vamos a la excavación en Ur, y esa excavación en Ur, ahí sí empezamos, bueno, de nuevo, cuántas hectáreas, pero estas las tienen que estudiar ellos, ya con digamos, con las palabras que aprendieron de la investigación anterior. Y bueno, y empezamos, bueno, ya encontramos esto, encontramos lo otro, encontramos, por ejemplo, joyas de oro fino, restos de posibles esclavos sacrificados. Recuerden que estoy hablando de un rearmado de algo, o sea, eso de que yo les decía de hombros de gigantes, bueno, quizás hombros de personas normales, pero el apoyarse en otros para ir construyendo más material, para después poderlo brindar a otros colegas. Entonces, bueno, si hay posibles esclavos sacrificados, hay joyas de oro fino, este fue el que conseguí, perdón. Este tipo de enterramientos tan grandes en comparación al anterior, y bueno, podemos ya hablar de una sociedad jerarquizada. Entonces, yo no voy, o sea, incluso algunos misterios, bueno, ¿esto qué será? Por supuesto que van a que es un esqueleto, ¿sí? Después lo vemos un poquito más claro con estas fotografías que ustedes están viendo horribles, les juro que después se ve un poquito mejor. Vemos oro, vemos los cráneos, y después las reconstrucciones. Entonces, bueno, si tenemos estas joyas, y si esas joyas se colocan en un enterramiento, o sea, que se pierden, se entregan, se dejan abajo. Bueno, ¿por qué será? Estamos de nuevo hablando de lo mismo que hablaba de la pirámide, cerrando un poco esa, de nuevo, sociedad jerarquizada, diferencias sociales, la importancia del enterramiento. De nuevo vemos acá la aparición de la escritura, o sea, todo ese tipo de cosas en las que vamos reconstruyendo. Y, por ejemplo, ¿de dónde venía todo esto? Bueno, de ese sistema de riego, de ese sistema que permite la generación de excedente, y bueno, y ver qué será esto. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Y esos juegos a los alumnos les llama la atención, los atrae hacia, digamos, hacia la clase. Bueno, después esto es una serie con lo que seguimos trabajando. Esta me encanta, que es una excavación de Tera. Y otros lugares de donde se puede sacar material es en las mesas. Esta horrible historia, acá yo los traje, tengo toda una seguidilla, estos los conseguí en unos saldos de bookshop, un papel horrible y todo lo demás, pero que tiene todo este tipo de materiales. Entonces trabajamos con esto, por supuesto que lo tuve que cambiar algunas cosas con términos que ya eran viejos. Tutankamón fue un faraón, niña, ¿sabes lo que es un faraón? Alguien que cuida un faro. No podés, entonces generar trabajos. Bueno, ¿qué errores hay? ¿Qué tendrían que haber contestado? Y todas esas cosas generan un diálogo en la clase, y generan de hecho está justificando, o sea, estamos haciendo un ejercicio
en el que está aprendiendo un procedimiento que es justificar, que es analizar, que es explicar, y muchas veces ni siquiera le decimos, oh, hoy vamos a hacer tal cosa. Bueno, no, estamos estudiando, de hecho, la monarquía absoluta. Estos pirámides son unos faros espléndidos. Bueno, construyeron eso, ¿por qué lo construyeron? Los jeroglíficos, bueno, ¿qué son? También podemos encontrar haciendo chistes, bueno, ¿a quién le rezarían? ¿Sí? Entonces tengo muchos dioses, bueno, si tengo muchos dioses, bueno, voy a hablar de politeísmo, y es una palabra que va a salir sola, o sea, politeísmo no va a salir solo, ¿sí? Pero va a ser más fácil de entender, de comprender, de asir. Y por supuesto están los clásicos, el crucigrama, y finalmente, y cerrando, el arriesgarse. Yo le tengo terror a los orales, a las maquetas y a las cartulinas. De hecho, detesto las cartulinas porque me enfrentan a una realidad espantosa en la cual tengo que evaluar lo que hizo la mamá. Y más de una vez me han venido a decir, dice mi mamá que qué nota nos sacamos. Digamos que, bueno, está, bueno. Entonces, este año me arriesgué. Acá tengo testigos de que realmente detesto esto. Y este año me arriesgué y tuve cosas muy buenas. Por ejemplo, unas alumnas que nunca habían hablado, que me trajeron esta maqueta, y bueno, la consigna era, bueno, elegir un tema, estudiarlo, y a partir de lo que habían estudiado, construir algo para explicarlo. Acá me hicieron una momia, me estuvieron hablando, estuvo precioso, divino. Otras hicieron una cosa preciosa, cuando yo la vi dije, bueno, los padres ayudaron, pero no, explicaron, hablaron, sabían que esas rayitas que habían puesto ahí eran mastabas, tenían idea, estaban preocupados, incluso ahí no se ve, pero les juro que hay una escala y hay un norte, no sé, ahí se ve, ¿sí? Marcando el norte, bueno, la importancia, y lo explicaron y lo habían estudiado. O sea, esa sensación maravillosa de, bueno, estamos avanzando en que, bueno, que esto es algo que se puede aprender y que se puede explicar y que se puede entender y que tiene porqués, y que no es repetir de memoria. También acá un alumno, la modificación, por supuesto, ahí fue, bueno, ¿y qué problema estamos teniendo acá? Y yo pensé que no iba a salir, pero rápidamente me dijo, no, lo que pasa es que Tutankamón no era una pirámide, era otro tipo de enterramiento, otro tipo de sepulcro, de tumba, me dijo. Y ahí hablamos, no, era un hipogeo, y la pirámide era anterior, y yo no podía creerlo, estaba emocionada. Por supuesto, porque generalmente estoy acostumbrada a otras cosas. Acá la idea de, bueno, las pirámides de un lado, del otro lado el sistema de riego. O sea, que miren que para nosotros, en primero el tema que entiendan que las pirámides no es lo único que hay en Egipto, porque una de las cosas que tenemos que ver, bueno, estamos hablando de excedente económico que viene en sistema de riego. Bueno, quizás el sistema de riego es más importante en Egipto que las pirámides. No se podía considerar una cosa sin la anterior. Entonces, también aparece eso. Y aparece esta niña maravillosa que me armó unas maquetas. Ustedes no la ven por el color, pero estamos hablando de la creciente del río Nilo. Un trabajo hermoso, que ahí no se ve, a ver si lo logro. Bueno, no sé si ven, crecido el río Nilo, baja el río Nilo, los sembrados y las plantas que crecieron ahí preciosas. Entonces, bueno, todo este trabajo, por supuesto, tiene su contraparte de que en algún momento, bueno, también apareció este que es más tosco pero impresionante el trabajo del alumno, otros más, y también el soportar el error. Bueno, cuando aparecieron pirámides, Miquerinos, Kefren y Keops, de tres lados, de un lado y del otro del río Nilo, bueno, yo ya había decidido que lo iba a corregir. Después, conversando con otra profesora, con Carla, una compañera, una colega del 1, me dijo, bueno, no, podrías haber armado ya una grilla para corrección entre ellos, pero bueno, mis alumnos no tenían cómo
corregir el tema de que 3 lados no puede tener una pirámide. Entonces empezamos, bueno, si está orientado para los 4 puntos cardinales, ¿cómo puede tener 3 lados? O sea, a partir de ahí, construir el conocimiento, porque no es decirle, no, está mal, porque con eso no arreglamos nada. Bueno, no, vamos a pensar para qué, por qué. Bueno, acuérdense que los acercan al mundo de los muertos cruzando el río, hacia el ocaso, donde se pone el sol, bueno, todos esos discursos que manejamos en historia que no se los tenemos que sacar para que pobrecito no sufra porque lo hizo mal. No, puede aprender y pueden aprender todos. Y bueno, después otras más ahí. Y otros ejercicios que también algunos sacados de Juguemos con la Historia, algunos otros. Yo soy fan de todo tipo de libros infantiles, que son una fuente inagotable de materiales para alguien que tiene problemas con lo lúdico. Y bueno, a jugar, bueno, eres un ciudadano griego bueno o malo, y bueno, y ahí aparece el esclavismo. Entonces aparece esa cuestión, bueno, si se escapa un esclavo, y bueno, uno lo ayudaría, no, sos un mal ciudadano griego. Entonces aparecer eso y a partir de eso ir construyendo. Y bueno, y ya trabajo con películas, que hay que tener mucho cuidado porque las películas, Hollywood nos puede destruir, pero también nos puede acercar. Hay algo que se los recomiendo, que es Aventuras en el Imperio, yo lo amo, porque además aparecen las diferentes zonas del imperio, un trabajo que además la protagonista es una muchacha, y tiene todos esos problemas de, bueno, ser una mujer, por más que sea digamos, hija de ciudadanos, todas las dificultades que le trae dentro del imperio, entonces aparece, también hay esclavos, aparece la amiga que empieza siendo amiga y es una esclava en realidad, y bueno, toda la discusión sobre lo que es ser esclavo. O sea, tiene una cantidad de cosas desde una óptica muy cercana a la edad de los alumnos. Por supuesto que tiene errores como toda película, tiene simplificaciones como toda serial, pero sirve para acercarnos. Y bueno, y a partir de eso, básicamente voy haciendo lo que puedo. ¿Alguna pregunta o después? Después.